Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Solemos tener la impresión de que la iglesia cristiana primitiva se caracterizaba por la paz y la armonía. Pero sin embargo, piénsese en el periodo inmediato posterior a Pentecostés, en que todos los creyentes tenían un solo corazón y mente, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 32. Este relato de la Iglesia, sin embargo, se desvanece en el lapso de una década o un poco más. Y note que los destinatarios de la Epístola de Santiago luchan, es decir, tienen reyertas y están llenos de deseos egoístas, que los empujan hacia el pecado tal como lo expresa en este versículo. De manera que hacemos bien en interpretar este pasaje de modo figurado en el sentido de luchas, conflictos y reyertas, ya que muchos traductores, sin embargo, evitan dar una versión literal del texto griego, ya que piensan que la expresión guerra apunta a una área de conflicto que está fuera de la comunidad cristiana. Pero, sin embargo, Santiago no está describiendo conflictos internacionales, ya que, como pastor interesado en el bienestar espiritual de su gente, se dirige a las 12 tribus dispersas entre las naciones, como así dice el capítulo 1 y versículo 1. Nótese que Santiago formula una pregunta incisiva cuando él dice: ¿qué motiva las luchas y reyertas entre vosotros? Él, Santiago, desea conocer el origen de estas luchas y reyertas. El uso del plural indica que las mismas no estaban limitadas a algún desacuerdo ocasional. Por consiguiente, él mira más allá de los síntomas en busca de la causa de estos conflictos. Y Santiago contesta su propia pregunta con una pregunta retórica que requiere una respuesta afirmativa. Cuando les pregunta: ¿no vienen de vuestros deseos que combaten dentro de vosotros? El término deseos, nótese que está en plural, es la palabra clave, sin embargo, ya que esta palabra significa que en su vida el hombre escoge placeres terrenales que van contra la voluntad manifiesta de Dios. Y puede ocurrir que, con el tiempo, el hombre se transforma en un esclavo de los deseos de su corazón que lo separan de Dios. Nótese lo que dice la palabra de Dios en Judas, versículo 16, donde dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. También se debe de considerar, pero muy en serio, que cuando Dios ya no gobierna la vida del hombre, la búsqueda del placer controla la situación y la paz queda por tanto turbada a causa de las frecuentes luchas y reyertas. La traducción que utilizamos formula esta frase en las siguientes palabras, cuando dice: vuestros deseos que combaten dentro de vosotros. Sin embargo, otras traducciones tienen en vuestros miembros, en vez de dentro de vosotros. Así pues, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es este conflicto un asunto personal dentro de vosotros
o es una disputa congregacional entre los miembros de vuestra iglesia? Encontramos una respuesta a esta pregunta al estudiar la palabra cuando dice miembro en su contexto bíblico, ya que nótese que en algunos lugares Pablo utiliza la expresión miembro para describir la iglesia como el cuerpo de Cristo, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, los versículos 4 y 5, y también lo vuelve a hacer en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 12. Pero, hablando en términos más estrictos, esta expresión no se refiere a un contexto teológico o sociológico, sino al cuerpo humano, ya que, al no haber una clara indicación de que Santiago esté pensando en la Iglesia, interpretamos que el término miembros se refiere a los cuerpos físicos de las personas a quienes se dirige. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Comienza este versículo con codiciáis, y se refiere a tener un deseo o anhelo de cualquier tipo, pero el contexto pone en claro que el deseo mencionado aquí es desmedido, es decir, mal encaminado, y además de ello pecaminoso. Y note que Santiago no menciona un objeto de deseo específico, sin duda porque el objeto en particular no tiene que ver en lo que respecta al asunto que está tratando aquí, ya que cuando no se complace alguna codicia fuerte y pecaminosa, la persona terrenal tiende a arremeter en colérica frustración y a veces incluso llega a matar. Aún, los fariseos que codiciaban la satisfacción personal de tener una reputación de virtud y santidad, mataron al Salvador, que desenmascaró, sin embargo, su hipocresía. La palabra matáis traduce el verbo en el que, en este contexto, pudiera incluir un odio sanguinario, una conducta destructiva en extremo e incluso el suicidio. Téngase en cuenta que, cuando la persona codiciosa no puede lograr sus anhelos y las metas que desean, ya sea por reputación, prestigio, satisfacción sexual, dinero, poder, escapar a través de las drogas o el alcohol, éxito, posesiones, el afecto de otras personas o cualquier otra cosa, el resultado es a menudo catastrófico para otros y siempre destructivo para uno mismo. Aun cuando los ángeles, en la casa de Lot, hirieron con ceguera a los hombres de Sodoma, estos estaban tan obsesionados con sus pervertidos deseos que, pasando por alto su ceguera, continuaron a tientas hacia la puerta en un vano intento de entrar y satisfacer sus implacables pasiones. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 19 y versículo 11, donde dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Absalón estaba tan obsesionado con gobernar a Israel que estaba dispuesto a matar a su propio padre, David, para así poderlo lograr. Aitofel, consejero de David y de Absalón, fue también el abuelo de Bersabé, con quien David cometió adulterio y con quien luego se casó después que había conseguido que mataran a su esposo Urías en la batalla. Y Aitofel se enfureció tanto por esta injusticia que se unió a las fuerzas de Absalón en su rebelión en contra de David. Pero cuando Absalón no hizo caso del consejo de Aitofel, se sintió tan frustrado
e indignado que se ahorcó y así murió, como así señala el segundo libro de Samuel y los capítulos 15 al 17. Sigue diciendo este versículo: ardéis de envidia. Note que tiene una connotación aún más fuerte, de un deseo o sentimiento más urgente. Y es la palabra de la que se deriva la expresión celoso o celote. La forma nominal se traduce celos, como en Santiago capítulo 3 y los versículos 14 y 16. Cuando las personas albergan deseos tan impetuosos, pero no pueden alcanzar lo que codician, combaten y luchan. Los conflictos conyugales, familiares, laborales y nacionales, todo esto son resultado de codicia y envidias personales no satisfechas. Como por ejemplo pone de claro Juan, cuando dice, en la primera carta de Juan capítulo 2 y los versículos 15 al 16. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La codicia y la envidia que Santiago menciona en el capítulo 4, versículo 2, son reflejos de la vanagloria de la vida, que caracteriza la pasión terrenal, que busca la satisfacción solamente personal. Y como sería de esperarse, el deseo mundano e impío no solo no se controla ni se cumple, sino que también es, además, egoísta. Y conduciendo a su tema sobre el egoísmo, Santiago dice primeramente que los incrédulos no tienen por qué no piden, ya que muchos de ellos ni siquiera pensaban en pedirle a Dios ayuda alguna, porque se consideraban a sí mismos autosuficientes, completamente capaces de cuidar de ellos mismos. Ellos, los incrédulos, creían que todas sus necesidades y deseos podían cumplirse por medios humanos, es decir, a través de su propia sabiduría, poder y diligencia. Ya que, como dice Santiago 1 y versículo 17, ellos no creían que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por consiguiente, nunca se le ocurriría pedir a Dios alguna cosa. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchos incrédulos sí piden cosas a Dios, y además todo tipo de cosas. Pero sin embargo, continúa explicando Santiago, piden y no reciben porque piden con motivos incorrectos, es decir, para gastar en sus deleites. Nótese que no piden cosas para magnificar la bondad y la gracia de Dios, o para su gloria y honra. No piden a fin de poder cumplir su perfecta y divina voluntad, sino para cumplir su propia pecaminosidad y egoísta voluntad. Sigue diciendo este versículo que pedís. Es el mismo verbo empleado en Santiago capítulo 1 y los versículos 5 y 6, y denota el concepto de suplicar, de rogar o implorar. Pero nótese que en el pasaje anterior es obvio que Santiago está dirigiéndose a los creyentes genuinos, a los que aconseja cuando les dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero ahora, sin embargo, en el capítulo 4 y los versículos 2 y 3, el pedir o el no pedir
es por parte de los que no son de Dios y no tienen parte con Él. Sigue diciendo este versículo, mal. La palabra griega traducida aquí, que tiene el sentido esencial de malo, es decir, pecaminoso o perverso, como a veces se traduce, cuando dice, pedís mal. Se refiere al deseo de usar el regalo de Dios para deleites personales. Por otro lado, gastar significa consumir o malgastar por completo, y la empleó Jesús para descubrir la forma en la que el hijo pródigo malgastó su herencia, como así dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y versículo 13. Los deleites que se mencionan aquí son los mismos tipo que los mencionados en el versículo 1, es decir, los que provocan conflictos internos, deleites que Dios no aprueba. Sin embargo, las personas del mundo viven para tales deleites, es decir, sus propios deleites. Y note que esta manera de ser de esas personas que menciona Santiago son llevados precisamente por las emociones del momento, tratando por cualquier medio de satisfacer sus deseos carnales. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Santiago le está escribiendo a judíos cristianos que están familiarizados con el término adúltera en su aplicación a la relación matrimonial entre Dios como esposo e Israel como mujer infiel. Por ejemplo, Dios le dijo al profeta Oseas, en Oseas capítulo 1 y versículo 2, dice: «Ve, toma para ti una mujer adúltera e hijo de infidelidad, porque la tierra es culpable del adulterio, más vil al apartarse del Señor». Y el Señor Jesús tilda a los fariseos, saduceos y maestros de la ley cuando le dice de generación malvada y adúltera, en Mateo capítulo 12 y versículo 39. Sigue diciendo este versículo: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nótese que Santiago coloca esta afirmación en forma de pregunta y además apela al conocimiento intuitivo de sus lectores. Por ejemplo, ¿qué esposo permite a su mujer tener una relación ilícita con otro hombre? ¿Y qué pensáis de una mujer que se olvida del amor matrimonial para entrar en una relación adúltera? ¿Cuál pensáis que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Téngase en cuenta que Dios es un Dios celoso, tal como dice en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Así pues, Dios no tolera la amistad con el mundo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra mundo? La misma representa todo el sistema de la humanidad, por ejemplo, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres, sin contar absolutamente para nada con Dios. Téngase en cuenta que este es el significado que Pablo quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4 y versículo 10 dice: «Ya que Demas, por amor a este mundo presente, me ha abandonado y ha ido a Tesalónica». Santiago se expresa vigorosamente cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Aunque, sin embargo, se sabe de personas en la actualidad que actúan en sus vidas tratando de agradar, por un lado, al mundo y a Dios al mismo tiempo. Pero nótese que el mundo no tolera a los que considera enemigos. Y lo contrario también es cierto.
ya que Dios considera al amigo del mundo como un enemigo. Continúa diciendo este versículo, enemigo de Dios. Qué expresión tan aterradora, ¿verdad? Nótese que el amigo de Dios, que soporta la enemistad del mundo, siempre puede hallar el consuelo en la palabra de Dios. Pero ahora bien, en cambio, la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. Y todos sabemos que el mundo no regala absolutamente nada, ya que todo lo cobra y casi siempre lo cobra con grandes intereses. El escritor de la epístola a los Hebreos llega a la siguiente conclusión cuando dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 31: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De manera que, ¿quién es enemigo de Dios? El cristiano, nótese que ha sido puesto en el mundo, aunque sin ser del mundo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, y los versículos 16 y 18. Y también el mismo Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 15, advierte: no améis al mundo, ni nada del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Téngase en cuenta que algunos y algunas tratan de justificarse y además de engañarse, y esto lo más malo, a sí mismos, diciendo que, debido a las necesidades y a las circunstancias, no tenían otra alternativa que complacer al mundo, ya que cuando una persona se vuelca intencionadamente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y las enseñanzas también de su palabra. Por lo tanto, cualquiera que escoge deliberadamente a favor del mundo y en contra de Dios, se encontrará con Dios como enemigo. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente? Santiago señala a las Escrituras y está refiriéndose a su enseñanza en general, no a un pasaje específico. Y si él estaba hablando al inconverso, como parece ser aquí, está diciendo que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, por tanto, no se aplica en el caso de ellos, porque en ellos no mora el Espíritu Santo. Entonces, Santiago estaría diciendo en realidad: ¿no saben ustedes que son prueba viva de la veracidad de la Biblia, que enseña con toda claridad que el hombre natural tiene un espíritu de envidia? Esa interpretación es compatible con el énfasis de Santiago en todo el pasaje, y es también totalmente compatible con la enseñanza del Antiguo Testamento. Ya en los primeros capítulos de Génesis se puede leer que Dios le dijo a Caín, en Génesis capítulo 4 y versículo 7: el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y en algunos capítulos posteriores se nos dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y también más adelante dice: dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis capítulo 8 y versículo 21. Como por ejemplo Isaac, que dice que tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia.
Génesis capítulo 26, versículo 14. Y también un poquito más adelante nos dice en Génesis capítulo 30 y versículo 1: viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. También el escritor de Proverbios declara que el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Proverbios capítulo 21 y versículo 10. Por medio del profeta Jeremías, el Señor nos asegura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Por tanto, Santiago parece estar diciendo que los incrédulos que están en permanente estado de conflicto espiritual con Dios no solo son enemigos, sino también reflejan tal enemistad a no confiar ni obedecer la palabra de Dios, ya que ellos no quieren reconocer su enemistad natural contra el Dios soberano y su separación de Él. Además, a pesar de lo que tal persona pueda afirmar, es posible tener las Escrituras en su propia y alta consideración como la palabra de Dios, y sin embargo no confiar en Jesucristo para salvación. Nótese que el Señor mismo dice de tales personas, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y los versículos 39 al 40, cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y voy concluyendo ya con esto. Nótese que suele haber personas que cuando hablan de Dios es para acusarle y hacerlo de todos los males que ocurren en el mundo, pero se olvidan de algo, que esos males precisamente no los genera Dios, sino que es el hombre y la mujer. También otras personas, cuando oran a Dios, es solamente para pedir, no cosas espirituales que permanecen y son para siempre, sino para sus propios deleites de la carne. Y también hay personas que cuando tienen una necesidad, es entonces cuando se acuerdan de Dios, y hasta hablan con humildad, y parece haber piedad en su acto. Pero, sin embargo, cuando el Señor les soluciona el problema que tienen, se olvidan de Dios hasta el próximo problema. Estimado y estimada oyente, tal vez tú hayas orado a Dios en alguna ocasión pidiéndole por tu necesidad. Pero déjame decirte que la mayor necesidad de tu vida es la salvación de tu alma. Ahora bien, ¿has orado alguna vez pidiéndole a Jesucristo que venga a tu corazón y que salve tu alma? Es por eso que si nunca lo has hecho ahora, yo te invito a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, ciertamente he orado, he rezado y te he pedido muchas veces por las necesidades físicas y materiales. Pero ahora, en este momento, me acerco a ti y deseo la salvación de mi alma. Por ello, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, y te acepto ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento.
Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.